noches. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos que hemos estado estudiando. Este es el estudio número 8 y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos sobre la vida cristiana, sobre el verdadero cristiano. Vamos a leer, dice en Romanos capítulo 1 y verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En primer lugar vamos a hablar de lo que nos dice esta carta sobre la santidad. Aquí en el verso 1:7 dice que somos todos los que somos llamados a una comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Somos llamados a ser santos. Es decir, la santidad significa ser apartados para Dios. Ese es el significado más preciso, ser apartados. Por ejemplo, los instrumentos que se usaban en el templo de Jerusalén, templo de Salomón, eran santificados. Y todo lo que se usa o es de Dios y se usa para su culto, para su servicio, es santificado. Así entonces los cristianos somos apartados por Dios para ser de Él, para ser para su servicio, para su honra, para su gloria. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y esa es la obra que Dios hace en el corazón de todos los creyentes cuando cada uno le entrega su vida a Cristo. Lo santifica. ¿Cómo lo santifica? Pues haciéndolo hijo de Dios, como el primer capítulo del Evangelio de Juan nos testifica también, que nosotros no somos nacidos de carne ni de voluntad de varón, sino que nacidos del Espíritu de Dios. En esa forma tan contundente y tan profunda, no con cosas materiales, no con cosas terrenales, no con cosas visibles, sino que con una acción de Dios en el corazón del hombre para hacerlo santo. En otras palabras, todo aquel que ha llegado a los pies de Cristo y le entregó su vida a Cristo es santo, porque Dios lo ha hecho santo. Tal vez no tiene en ese momento un pelo de santo, sigue en todas las otras cosas, por ejemplo, en su forma de pensar, en su comportamiento, en su vida. Si analizamos la vida de esa persona en ese momento, es el mismo, pero Dios ya lo hizo santo, ya lo apartó para Él, poniendo vida espiritual en Él. Esto es maravilloso. Por tanto, el cristiano no tiene que esperar para ser hecho santo por Dios, en el sentido de que Dios ya lo ve santo. Desde el punto de vista de Dios, ya cada hijo suyo, cada persona que ha lavado con la sangre maravillosa de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, ya es santo. Para Dios ya no ve pecado sobre él, porque lo ve a través del ente perfecto y santo que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero continuamos con el tema de la santidad en el cristiano. Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pongamos atención, tenéis por vuestro fruto la santificación. Pareciera contradictorio,
¿Somos santos o no somos santos? Pues delante de Dios sí somos santos. Él ya nos ve santos. Pero aquí en Romanos 6:22 expresa que nosotros debemos de tener un fruto, que es la santificación. Verdaderamente es el único fruto que debe tener el cristiano, que da el cristiano. Es como diciendo, el único fruto que da un naranjal es naranjas, no da de otro tipo de fruto. El único fruto que da un manzano es manzanas, no hay otro fruto. Así, el cristiano, el único fruto que da y que debe dar es el de santidad. Esto significa que el cristiano verdaderamente entregado a Dios, que le ha entregado su vida a Cristo, no se puede quedar como era antes. Porque como era antes, ya Dios lo califica. Dice que lo peor y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios para avergonzar a lo que se cree que es. Entonces, si realmente como elegidos somos lo peor, así como la figura del pueblo de Israel, Dios les dice, no por ser ustedes los mejores, los más sabios, los más fuertes, yo los escogí, sino que por su pura bondad y misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Así ahora, ellos son figura nuestra. Ahora, Él nos escogió siendo nosotros lo peor y lo vil y lo menospreciado también. Si usted todavía no tiene conciencia como cristiano de lo que usted era antes y que realmente bajo ese concepto usted era lo peor y lo vil y lo menospreciado, es que todavía Dios no le ha iluminado sus tinieblas para que usted las reconozca. Pero conforme va pasando el tiempo como cristiano, el cristiano se va convenciendo de que realmente el Espíritu Santo lo convence de que realmente así es, que era lo peor y que no se podía quedar así, sino que era necesario entrar en el proceso de dar fruto de santidad. Y verdaderamente, así como el éxito de un árbol frutal es dar frutos maravillosos para el consumo del hombre, aquí igual para el cristiano. El único fruto que puede dar y que debe dar la santidad. Si no da ese fruto, es como un árbol estéril, como un árbol sin fruto. ¿Para qué sirve? No sirve para nada, porque ni siquiera para madera sirve, porque no es cedro, porque no es un roble, sino que Dios nos compara con árboles de justicia, con árboles que dan fruto. Entonces el cristiano no debe dejar de tener sus ojos como aquel que quiere ir para adelante, progresando cada día, como aquel que no quiere perder su tiempo terrenal que Dios le da aquí sobre la tierra después de haberse convertido. No puede dejar o perder de vista que si no permite que Dios haga una obra santificadora en él para que él dé fruto de santidad, entonces está perdiendo su tiempo como cristiano. Haga lo que haga, puede hacer mucha obra de Dios, puede dar mucho fruto en la iglesia, puede ser muy solícito, muy activo, muy entusiasta, pero eso no sirve de nada. Si no está basado en la santidad, en el fruto de santidad, no sirve de nada cualquier otra cosa que haga. Continuamos entonces hablando del tema de la santidad.
Dice Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aquí ya entra en detalle entonces el apóstol Pablo. Nadie puede decir yo soy santo, pero no se ve el fruto de santidad. Por estar entornando los ojos o por la forma como camina o por la forma como saluda, eso no le sirve de nada. Ese no es testimonio de santidad, sino que dice acá, presentemos nuestros miembros para servir ya no a la iniquidad, sino que a la justicia, a la perfección de Dios. Esto es muy importante para todo cristiano, porque la mayoría de cristianos nos conformamos con ser cristianos mediocres, precisamente por perder de vista que tenemos que ir muriendo a nuestra vieja naturaleza, tenemos que ir cambiando esa vieja naturaleza e irla amortiguando, irla amordazando, irla apagando en nosotros para que el fruto de la santidad se vea, porque no pueden haber ambos. No puede ser un cristiano, no puede ser un santo excelente, un santo maravilloso. Y al mismo tiempo ser un hombre carnal, una persona carnal que obedece a sus instintos, a sus impulsos, a sus emociones. Eso ya parecería un hombre bipolar, que no se sabe a qué atenerse con él. Se acerca a uno y puede ser que reciba amor o puede recibir odio de la misma persona. Eso no puede ser. Como Dios dice, no puede una misma fuente dar agua dulce y agua amarga. O da una o da otra. Y si está dando frutos injustos, frutos pecaminosos, frutos carnales, seguramente que no va a dar en absoluto el fruto de la santidad. Continuando entonces con el tema de la santidad en el cristiano, dice también Romanos 12:2. O veamos Romanos 1:6 antes. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Cristo. Esto nos recalca el llamado a la santidad. Judas Iscariote fue llamado por Cristo. Anduvo con Cristo, pero no fue de Cristo. Él vio milagros, inclusive él, cuando fueron enviados de 2 en 2, él fue y vio milagros, y echó fuera demonios, y sanó enfermos, etcétera, etcétera. Igual, ahí no testifica de que él no hubiera visto esos milagros de Dios en su vida, pero él no fue de Cristo. Y aquí dice que nosotros somos llamados a ser de Cristo, pero eso implica el vivir como Cristo vivió, el negarse las cosas que Cristo se negó y el vivir en las cosas espirituales como Cristo vivió. No puede ser de otra manera, porque además Dios dice que nosotros somos sus testigos.
Dice que somos sus embajadores. Dice que somos sus ministros. ¿Y cómo va a ser posible que alguno de nosotros sea todo eso sin vivir bajo las normas de santidad que Dios manda? Si predicamos, por ejemplo, si predicamos, ¿es bueno predicar? Sí, es bueno predicar. Pero si predicamos y no nos convertimos a nosotros mismos, si solo sabemos la palabra y la expresamos, pero no vivimos conforme a esa palabra que predicamos, llegamos a ser falsos testigos de Dios, como el Señor Jesucristo habló de los fariseos. Les dijo a los que lo oían: en la cátedra de Moisés se sientan, por tanto, a hacer todo lo que ellos dicen, pero no hagáis todo lo que ellos hacen. Y eso es triste. Mejor nunca abrir la boca para predicar. Mejor nunca trabajar en nada en lo que es la obra del Señor, pero obedecer los mandamientos de Dios. Como le dijo Josué, el caudillo que siguió a Moisés cuando llegaron a la tierra prometida. Les dijo: vosotros no podéis servir a Dios, o no podréis servir a Dios, porque Él no va a soportar vuestras rebeliones. Vemos las prioridades, ¿verdad? Primero dejemos las rebeliones, primero dejemos nuestra vida pecaminosa y después prediquemos, después sirvamos a Dios. De otra manera, lo único que vamos a hacer es provocar que el nombre de Dios sea blasfemado por culpa nuestra. Como el profeta Natán le dijo a David, cuando éste pecó en lo relacionado con Betsabé y su esposo Urías Eteo, le dijo: no vas a morir por este pecado, le dijo. Ya Dios remitió tu pecado, pero por cuanto hiciste blasfemar el nombre del Señor, el nombre de Jehová, por culpa de tu pecado, la espada no se retirará de tu casa. Mire, lo que había provocado David, que se blasfemara el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Porque él predicaba, él enseñaba, él se proclamaba un siervo de Dios, y lo que había hecho no concordaba con lo que él sabía y él proclamaba. Continuamos entonces con el tema de la santidad. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro propósito como cristianos debería de ser siempre conocer la voluntad de Dios y hacerla. Ese debería ser nuestro propósito. Para eso es necesario que nosotros permitamos que nuestro entendimiento, nuestro corazón sea transformado, sea renovado, que sea cambiado nuestro corazón y que lo que antes nos gustaba, que no es conforme a la voluntad de Dios, sea cambiado. Es decir, hablamos nuevamente de santidad, ya en una forma práctica.
¿Cómo piensas tú? ¿Te choca la palabra de Dios? ¿No encaja en tu corazón la palabra de Dios? ¿Siempre estás en desacuerdo con la palabra de Dios? ¿O todo te cabe en el corazón? ¿O todo te encaja en el corazón? Esa es la medida de si el corazón nuestro ha ido cambiando o no ha ido cambiando. ¿Ha sido transformado o no ha sido transformado? Ese debe ser nuestro interés. Continuamos y dice en Romanos capítulo 12 y verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Continuamos entonces hablando acá de cosas relacionadas con la vida del cristiano y en relación con otras personas. La vieja naturaleza nos ha hecho creer que nosotros somos la cúspide de la perfección humana en cualquier aspecto. Que seamos los más inteligentes, que seamos las mujeres que son las más bellas, los hombres que son los más hermosos, que son los más inteligentes, etcétera, etcétera. Pero como Pablo dijo, a mí lo que hayan sido antes no me interesa. Lo que hayan sido antes de conocer a Cristo no me interesa. A mí me interesa lo que son en Cristo Jesús. A mí me interesan lo espirituales que son. A mí me interesa ver cuánto han cambiado de esa vieja naturaleza que los dominaba antes, que los arrastraba antes. Eso es lo que me interesa. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar para nosotros mismos también. Que no tengamos ese mismo concepto que teníamos antes, de que somos los non plus ultra de la humanidad, ¿verdad? Sino que tengamos una medida de nosotros, una medida razonable, una medida justa de lo que somos, pero no de lo que somos terrenalmente, sino de lo que somos en Cristo. Cuánto hemos progresado, cuánto le hemos obedecido a Dios, cuánto hemos caminado en el Evangelio, cuántas batallas hemos ganado, cuántas victorias en Cristo hemos obtenido, cuántas coronas hemos ganado para Cristo, etcétera, etcétera. Que nuestro corazón y nuestra vista y nuestro anhelo están en los tesoros celestiales que Dios dice que ganemos para Él. Que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, que nuestro tesoro no siga siendo que eres bella, que eres hermosa, que eres inteligente, lo que sea, que tengas mucho dinero. ¿Eso de qué vale? Eso no vale de nada, eso no vale nada, sino que tengamos nuestro corazón en los tesoros celestiales. Y uno de los tesoros es que Dios haya hecho una obra profunda en nuestros corazones. Eso es lo que más vale. ¿Qué expresa Dios de Moisés para que lo haya agradado, que lo haya visto con buenos ojos? Pues que era manso, después de ser lo que era el Moisés allá en Egipto, que no tenía nada de manso, no tenía un pelo de manso,
Pero después dice que es el más manso de todos los hombres, claro, exceptuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso entonces debe ser nuestro anhelo, que hayan cualidades pertenecientes a la santidad, facetas de nuestra personalidad pertenecientes a la santidad, que pueda alguien decir, o principalmente que pueda Dios decir: estoy agradado contigo porque eres manso, estoy agradado contigo porque eres puro, estoy agradado contigo porque eres fervoroso en mi espíritu. Cualquier cosa de todas esas, ¿verdad? Por eso dice que esto debe ser nuestro juicio, conforme a la medida de fe. ¿Y por qué conforme a la medida de fe? Porque es cierto que Dios nos da, ¿a través de qué nos da fe? A través del Espíritu de Dios, a través de habernos vivificado espiritualmente. Pero esta fe no es, por decir así, no es algo estático. No es que te dieron una medida de fe y ahí te quedas para siempre. No, la fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios, por experimentar a Dios, por conocer a Dios. Y ahí va creciendo la fe. Si tú no conoces a Dios, por eso puede ser que fueras un enano en la fe. No lo conoces. El que conoce a Dios tiene mucha fe porque le conoce y sabe que en Cristo todo es posible. Con Cristo todo es posible y en el nombre de Cristo todo es posible. Pero no decimos esto como el loro repite lo que se le enseñó, sino que porque lo hemos experimentado y porque lo experimentamos cada vez que avanzamos en este camino en el cual estamos. Continuando entonces, Romanos 16, 19 con el tema de la santidad como fruto único del cristiano. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y aquí nos habla de dos extremos o de dos puntos básicos de la vida santa del cristiano. Dice que seamos sabios para el bien. ¿Quién es sabio para el bien? Pues sabio para el bien es aquel que tiene la sabiduría de Dios, conoce la sabiduría de Dios para hacer el bien, que siempre va a usar esa sabiduría para hacer el bien. No como muchos, por ejemplo, muchos actuales líderes falsos de falsas iglesias cristianas. Ya no digamos de las que no son cristianas, ¿verdad? Que saben la palabra de Dios, pero la tuercen para su propio beneficio. Ese no es ser sabio para el bien. Eso es ser sabio para la peor de las perversidades. Ese es ser sabio, manejar las cosas divinas para lo peor. Como el rey Belsasar, el último rey de Babilonia. ¿Se acuerdan que usó todos los tesoros, copas de oro y utensilios del templo
que había llevado Nabucodonosor de Jerusalén a Babilonia. Tiempo después, 25 años más o menos después, a él se le ocurrió en aquella celebración que tenía con todos sus príncipes, usar las cosas de Dios, los utensilios del templo de Dios, para su reunión mundana. Y mire, y eso fue lo que desencadenó el juicio contundente e inmediato de Dios para derribar el imperio babilónico. ¿Qué va a hacer ahora Dios con todos esos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles que usan la palabra de Dios y la tuercen para su propio beneficio? ¿Qué irá a hacer? Lo mismo. Los va a derribar con todos los imperios que según ellos están muy sólidos e inamovibles. Y la otra recomendación de aquí mismo, de Romanos 16, 19, es que seamos ingenuos para el mal. Y esto también es difícil de entenderlo, porque antes, si a usted le decían que usted era un ingenuo o que se estaba comportando como un ingenuo, se ofendía. Era un gran insulto, ¿verdad? Pero ahora Dios nos dice que seamos ingenuos para el mal. Y ese ni es insulto ni es nada malo. Muchos sí, todavía critican a aquellos que se comportan ingenuamente y que no ven el mal que les están haciendo, o el mal que dijeron de ellos, o la trampa que les estaban poniendo, o cómo los estaban mal informando. No lo vieron, se les pasó por alto. Dicen, pero qué bárbaro, no tenés ojos para ver. Pues eso no es ningún mal. Lo malo es tener esa astucia y esa malicia para percibir todo lo malo que acontezca alrededor nuestro o que nos hagan. Y que no paramos hasta ahí, sino que seguimos más adelante. Y entonces no solo llegamos hasta ahí, sino que llegamos hasta lo malicioso de sospechar que aquel nos está haciendo mal aunque no nos lo esté haciendo. Nos dice una cosa y nosotros interpretamos que seguramente nos está diciendo aquello, pero por otra razón. Es decir, que no oímos lo que nos dice, sino que queremos encontrarle un concepto, un móvil maligno a las palabras de aquella persona, ¿verdad? Eso es malo. Porque la recomendación es que nosotros seamos ingenuos. Es mejor que seamos ingenuos y vamos a sufrir menos y vamos a tener menos problemas. Y si usted dice, sí, pero es que si uno es ingenuo, hacen y deshacen con uno. Y Dios no se ocupa de las cosas, pues. Y Dios no se ocupa de los ingenuos para el mal. Y Dios no defiende a sus hijos que no se quieren defender por ellos mismos. Claro que sí. Entonces, ¿dónde está lo malo de ser ingenuo para el mal? Amén. Vamos a ver otro de los temas de que nos habla el apóstol Pablo en esta maravillosa carta a los romanos, relacionada con el cristiano, con lo específico del cristiano. Dice Romanos 6:18, que el cristiano es libertado del pecado y hecho siervo de la justicia.
Y dice 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo relevante que queremos ver aquí es que hemos sido libertados del pecado. ¿Recibiste tú a Cristo? No digas, este pecado no lo puedo dejar. No digas, es que el pecado me arrastra, es que la ira me arrastra, es que la concupiscencia me arrastra, etcétera, etcétera. No digas eso. O el mentiroso Dios que dice que nos ha libertado del pecado. Creámosle a Dios entonces. Y si nosotros alguna esclavitud tenemos todavía relacionada con el pecado, digámosle al Señor que nos limpie, que nos santifique en aquella área, que nos liberte de aquella área, de aquel problema que tenemos. Y Él lo va a hacer, porque esa es una de las peticiones que más va a responder Dios, que nosotros anhelemos la santidad. Amén. Romanos 6:22 lo recalca también. Habéis sido libertados del pecado, dice. ¿Y para qué? Para ser hechos siervos de Dios. Indudablemente, si somos esclavos del pecado, no somos siervos de Dios. El siervo de Dios es libertado del pecado. No es esclavo del pecado, no lo arrastra al pecado. Si nosotros no podemos dejar algún pecado, pero que sintamos que es arrollador, que no nos deja ni a sol ni sombra, entonces tenemos que buscar a Dios con esa nuestra necesidad. Y pudiera ser que hubiera algo más que nos impulsa que el pecado. Por ejemplo, un espíritu de gula, un espíritu de sexo, un espíritu de ira, qué sé yo, un espíritu de celos, un espíritu de odio, un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión, etcétera, etcétera. Y que es necesario que Dios nos liberte, porque también los malos espíritus impulsan y en forma terrible al pecado. Entonces es necesario que le pidamos a Dios, y si solo entre Dios y nosotros no salimos de aquel problema, es posible que necesitemos pedir la ayuda de algún hermano, algún cristiano, que Dios también lo use en este aspecto de la liberación de malos espíritus, para que ore por nosotros. Porque Dios quiere que se cumpla su palabra de que hemos sido libertados del pecado. No puede haber un cristiano arrastrado por el pecado, arrastrado por el diablo a través de un mal espíritu. No puede ser. Ese cristiano necesita auxilio, necesita que se le ayude en aquel aspecto. Pero tiene que haber reconocimiento de aquel cristiano, porque esto no es a la fuerza. Si él está contento todavía así, si él puede vivir todavía así, si él quiere seguir así, ¿qué se puede hacer? Otro aspecto de la liberación del cristiano, porque estamos hablando del cristiano y la libertad. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, porque Pablo ha dicho anteriormente que no estamos bajo la ley. Entonces decimos, entonces era mala la ley, ahora ya no estamos bajo la ley. No, es buena. La ley es espiritual.
y como nosotros no éramos espirituales no podíamos cumplir la ley. Pero ahora nosotros podemos cumplir la ley porque estamos en una ley no superior en el sentido de su contenido, sino que superior en el sentido de la implementación o del auxilio que Dios nos da para que podamos cumplir la ley. Y esto es que ya las leyes no las leemos en una tabla de piedra, en 2 tablas de piedra, sino que la ley ha sido esculpida en nuestros corazones para que nosotros la podamos cumplir. Es decir, la ley moral, es decir, la justicia, no las leyes ceremoniales. Entonces nosotros hemos sido libertados de las leyes, que eran figura de las verdades de ahora del Evangelio, de la ley de Moisés. Fuimos libertados. Ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que cumplir las fiestas judías, ya no tenemos que hacer tantas cosas que eran agobiantes e imposibles de cumplir conforme a la ley de Moisés. Ahora Dios nos ha dado la libertad de esa ley. Por eso Pablo, cuando Pedro se estaba desviando y estaba obligando a los gentiles a que se comportaran como judíos cumpliendo la ley de Moisés, Pablo le dijo, tú siendo judío, le dijo, vives como gentil. Es decir, ya entendiste que no tienes que seguir siendo judío, pero ¿por qué quieres judaizar a otros? Amén. Aleluya. Romanos 8 y verso 1 también nos habla de otra liberación gloriosa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso es. ¿Te sientes tú condenado? ¿Sientes tú inseguridad respecto de la salvación eterna? ¿Por qué? Si recibiste a Cristo, si ya le dijiste que le entregas tu vida, si ya Él te limpió de tu pecado, ¿quién te impide la entrada al cielo cuando Cristo venga o cuando tú mueras? Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice acá. Y si me dices, pero ahí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues yo te digo, sí, Reina Valera, la Reina Valera 1960 y otras así lo dicen, pero esa no es parte correspondiente al original. Por tanto, no hay condicional en este verso 8.1, sino que termina con lo que leímos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Crees tú eso? ¿Y por qué no iba a ser así si la obra redentora de Cristo Jesús fue perfecta y completa en la cruz del Calvario? No le podemos agregar ni le podemos quitar a esa obra gloriosa que Cristo Jesús hizo por nosotros. Porque la salvación sigue siendo por regalo y sigue siendo por gracia de Dios y sigue siendo la dádiva de Dios para todos sus hijos que creyeron en Él, porque somos hijos de Abraham y a Él su fe le fue contada por justicia para salvación, y a nosotros también el creerle a Cristo, es decir, nuestra fe en esa obra redentora de Él en beneficio nuestro, también nos es contada como justicia. Él fue hecho injusto para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Él fue hecho pecador en la cruz para que nosotros ahora seamos hechos
santos de Él. Aleluya. Gloria sea al nombre maravilloso y glorioso de Cristo. Vamos a seguir todavía con un tercer punto relacionado con los hijos de Dios, es decir, con los cristianos. Dice Romanos 2:26. Leamos de una vez para abreviar Romanos 2:29. Dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Si de algo se ufanan y se han ufanado en todos los siglos los israelitas, los judíos, es en llamarse judíos, es decir, alabadores de Dios. Y también en la circuncisión que les fue dada como sello de su fe que tenían en el verdadero Dios. Y por eso ellos dicen que solo ellos son de Dios. Pero ahora Pablo aquí en esta maravillosa carta dice que no, que ellos no son los judíos. Y él era judío. No lo está diciendo un gentil, sino que lo está diciendo un judío. Y más que judío, un fariseo. ¿Qué tal? Y él dice, el judío tiene que ser judío en su interior, en su alma, en su corazón. Es decir, aquel que Dios le ha dado el corazón espiritual, el espíritu, para poder decirle a Dios, Abba, Padre, Papaíto glorioso, Papaíto maravilloso. Alabar a Dios con el corazón, como el Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana. Pues mujer, te digo que ni en este monte ni en el templo van a alabar a Dios, sino que van a venir tiempo, y ahora es, cuando el que adore a Dios, cuando el que sea judío, sea porque lo haga en espíritu y en verdad. Aleluya. Con un espíritu pleno, con un espíritu lleno de gratitud, de amor y de vida de Dios, que lo hace clamarle a Dios del cielo, Papaíto. ¿Quién le puede decir Papaíto a Dios? Solo aquel que ha sido hecho hijo de Dios, habiendo sido nacido del Espíritu de Dios. Y dice también, y que la circuncisión es la del corazón. ¿Sabía usted que el corazón se podía circuncidar? Que ahora ya no es la circuncisión hecha en la carne, sino la circuncisión hecha en el Espíritu, precisamente quitando la dureza del corazón, como Dios dijo. Como Dios dijo, en aquel tiempo les daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra. La circuncisión no es de carne, sino de la piedra. O como yo digo muchas veces, de las 7 suelas que hay sobre el corazón. Esa es la circuncisión que vale. Darnos ese corazón tierno, amoroso, agradecido con Dios, que Dios nos ha dado a cambio de ese corazón de piedra que teníamos heredado de nuestros padres. Aleluya. Como dice entonces en Romanos capítulo 12 y verso 1. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cristiano presenta su vida,
su cuerpo, su alma, su espíritu, su ser integral, su ser vivo ya delante de Dios como sacrificio. Antes se presentaban los sacrificios en el templo de corderos. Esos eran los sacrificios. Salomón presentaba 1000 sacrificios de tiempo en tiempo. 1000 sacrificios, imagínese usted. Pero ahora esos no son los sacrificios, sino que el del cristiano que se presente como un sacrificio, no solo cuando va a un servicio, sino que su culto racional, su culto voluntario, su culto intelectual, su culto amoroso sea presentado permanentemente delante de Dios, toda su vida, todo el tiempo que Dios le permita aquí en la tierra. Como decía el salmista, preferiría estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estar siempre en el atrio de Dios alabándolo, siempre adorándolo en el lugar santo y siempre en el lugar o en la posición más profunda espiritualmente, en el lugar santísimo, donde ya no hay cantos, donde ya no hay salmos, donde ya no hay agradecimiento, sino que donde hay una comunión profunda con Dios en espíritu. Hablando siempre de lo mismo, dice Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano que está verdaderamente buscando la santidad, la perfección de Dios, no dice, yo no voy a ese discipulado porque me cae mal toda la gente de ahí. Yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay amor, porque ahí no me quieren. Si tú estás llamado a querer, no a ser querido. Cuando quieras, vas a cosechar amor. Cuando ames a otros, Dios va a ser fiel y vas a cosechar amor. Pero no, como siempre, egoístamente. Primero que me den y después voy a ver si doy. Primero ellos son los obligados a venir conmigo porque yo soy el grande, yo soy el digno, yo soy el que merezco todo. Y si quieren que yo esté ahí con ellos, pues que me demuestren que me aman. No es así la cosa. El Señor dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y así debe ser. Entonces, es necesaria la unanimidad espiritual, el estar en el mismo sentir, como dice Pablo, en lo que ya hayan entendido, caminen juntos. ¿Ya entendiste tú que Cristo te hizo un cuerpo con todos los demás nosotros y que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo no va a estar unánime el cuerpo de Cristo? ¿Cómo no va a haber unanimidad, como aquí dice, en la glorificación a Dios? Ya sea alabándolo, ya sea dándole honra, oyendo su palabra para obedecerla, ya sea sirviéndolo, ya sea predicando su palabra. ¿Por qué vamos a estar en desunión en lugar de estar en unanimidad? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa desunión? Esa división es satánica, es diabólica. Cuando nosotros promovemos la división o aún
cuando no promovemos la unión, que es más excelente, ¿verdad? Estamos obedeciendo a Satanás, que no te quede duda. Ahí no hay voluntad de Dios, ahí no hay mandato de Dios cumplido. Romanos 8:18 nos habla también de aquel cristiano apartado y que está en la santidad de Dios. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dios dice que el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios va a ser perseguido. ¿Por quién? Pues por cualquiera. David fue perseguido cuando quiso hacer la voluntad de Dios. Fue perseguido por sus hermanos, fue perseguido por Saúl y después se le levantaron muchos otros enemigos. Así que hasta los de su casa pudieran ser aquellos perseguidores de tu vida si tú quieres ser santo delante de Dios. Pero esas aflicciones no tienen comparación con lo que nos viene, con la gloria venidera. Así es que no tenemos, el verdadero cristiano no se escandaliza. El verdadero cristiano no se asusta por esas persecuciones. El verdadero cristiano no se amarga por esas persecuciones, tampoco, porque él sabe que todas esas cosas Dios las permite, en primer lugar, para hacer una obra en nuestros corazones. Si hay muchos que te asusan y te hacen perder la paciencia, ¿para qué crees tú que pasa eso? ¿Para qué crees tú que Dios permite eso? Si no es para que tú desarrolles la paciencia. Y así con cada cosa. Así es que esos son instrumentos de Dios para que tu vida sea perfeccionada. Y terminamos con Romanos capítulo 14 y verso 7. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bueno, esta es la excelencia del carácter cristiano y de la posición cristiana y del cristiano apartado, es decir, santificado por Dios y para Dios, que sepa y que se conduzca en esta forma. ¿Para quién vives tú? ¿Vives para Dios? ¿Para quién vivo yo? Vivo para Dios. Si vivo para alguien más o para algo más, ya tengo trastocadas las prioridades. Porque cada uno de nosotros debe vivir en primer lugar para Dios y en segundo lugar para aquellas cosas que Dios nos ha llamado aquí en la tierra, sea familia, sea trabajo, sea su evangelio, lo que sea. Pero primero Dios. Amén. Bien, vamos a continuar el próximo miércoles, si Dios nos da fuerzas y vida, para seguir avanzando en este estudio del libro de Romanos. Que el Señor te bendiga y te sostenga en estos tiempos que vivimos. En el nombre de Cristo. Amén.